Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues como saben, hoy es el último día oficial de nuestras clases, la clase número 15. Por tal efecto, el día de hoy vamos a realizar su última defensa. En su caso particular, pues realizaron dos defensas, recursividad y fractales. ¿No ve? Esta llegaría a ser su tercera defensa y pues dependiendo de las defensas sale su certificado, bueno, su nota final, ¿no? Recuerden que para el certificado de aprobación es un mínimo de 71 puntos. Pues comencemos. Para eso yo voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo algunos conceptos. Ya. Vamos a crear una clase que va a ser en su caso la prueba 3. Ya. Pues bien, particularmente, Fabricio o Aaron, ¿alguno de ustedes quiere empezar de manera voluntaria la defensa? Ya. En ese caso, entonces, voluntario forzoso. Joven Aaron, vas primero. Ya, Mantén tu micrófono activado, no lo vas a desactivar. está bien. Pues bien, ¿quién inicia la defensa? Ya. A lo largo de los 4 temas habíamos visto temas interesantes. Pues partamos desde el primero. El primer tema que habíamos visto era el que habíamos denominado recursividad. Entonces, empecemos desde aquí. Para que esto se note en todo momento, voy a estar viéndoles. Que esto esté en media pantalla. Ya. Joven Aarón, ¿qué es la recursividad? La recursividad es un método que llama muchas veces a sí mismo y que es como un bucle que, que llama a sí mismo. No tengo algo, pero no me acuerdo. Pero es que llama a sí mismo y la mejor solución es divide y vencerás. Ya. Pues bien, tu idea no está mal. Dijiste, es como una alternativa a los ciclos, es un tipo de ciclo. Sí, técnicamente sí. La recursividad consiste en definir un problema en términos de sí mismo, de tal manera que para resolverse llame a instancias más pequeñas de el problema original. ¿No ve? Entonces, eso es lo importante. Pues bien, hablando un poco más acerca de recursividad, habíamos visto que existen dos tipos de recursividad. La recursividad directa y la recursividad indirecta. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia o particularidad de cada una? Mm, La directa es de que solo usa un método, creo, y la indirecta es que- de que llama a otro método, pero a otro método con privado. Ya. La recursividad directa es es un método que es recursivo sobre sí mismo. Sin embargo, la recursividad indirecta es cuando un método utiliza a otro que sí es recursivo para obtener algún dato, ¿no? Generar algún dato. Eso en resumen, ¿no ven? Pues bien, eso en cuanto a estos temitas interesantes sobre la recursividad. Pero ahora vayamos un poco más allá. ¿Qué particularidades recuerdas acerca de la recursividad? Por ejemplo, habíamos comentado, ¿no? Que la recursividad, pues, hace llamadas de un método y eso ocupa memoria, por ejemplo, ¿no ve? Pero habíamos visto, les había comentado igual, que hay paradigmas en los cuales no utilizan memoria, en donde esto podría ser mejor. O algunas curiosidades que también habíamos visto, ¿no? Respecto a recursividad.
se puede ciclar, ya que es una alternativa a ciclos. Puede haber un ciclo infinito en recursividad, por ejemplo. ¿Qué tipo de errores podría haber? Con respecto a esas curiosidades, ¿qué nos puedes comentar? En la recursividad, o sea, puede volver a decir cómo. ¿Perdón? ¿Cómo dijo Danilo? ¿Qué características adicionales nos puedes comentar sobre la recursividad? A grandes rasgos ya lo has definido, pero funcionalmente hablando, ¿cómo funciona? Valga la redundancia. Habíamos visto que, por ejemplo, al invocar métodos, pues dichos métodos tienen que irse guardando y ocupan memoria. Por ejemplo, también existen tipos de errores en recursividad y te preguntaba, si es una alternativa a ciclos, ¿puede ocurrir que haya un ciclo infinito en recursividad? Ese tipo de detalles, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mm, puede haber un ciclo infinito si no tiene su base, si no tiene su, ¿qué se llama? Su base creo que es. Mm. Y, y también que, que llama a sí mismo y que no sé, divide y vencerás, de hacer un método donde hacerlo por partes, dividirlo o hacerlo más pequeñito y así encontrar la solución. Ya. Respondiendo a la pregunta que te dije, ¿puede ciclarse un método recursivo? Sí, creo que sí. Sí, sí. ¿Cómo se ciclaría? Se ciclaría infinito, o sea que hasta se ciclaría hasta que no haya una condición. Mm, ya. La manera en la que se cicla un caso recursivo es cuando jamás llega a un caso base, por si acaso. ¿No ve? De esa manera se cicla un método recursivo. Y como te decía, con respecto a su funcionalidad, pues al invocar métodos, cada vez un método, otro método, dichos métodos se guardan en algo que se llama pila de memoria. Cuando la pila ya llega a su tope y se desborda, ocurre el error conocido como el Stack Overflow, que es cuando ya no tienes más memoria para almacenar llamadas recursivas. Eso en cuanto a algunos detalles de su funcionalidad. Pues bien, esa es la funcionalidad. Continuando, luego del tema de recursividad, hemos visto un tema que era bastante curioso, bastante interesante, que era el tema de las estructuras de datos, partiendo por las lineales. Conceptualmente hablando, ¿me podrías decir qué es una estructura de datos? En este caso lineal. Mm, unos, unos nodos que se insertan y que tiene su siguiente y es como es como una raíz, solo que no tiene su siguiente y su inicio. Solo que Con calma, con calma, con calma. Ahorita me estás hablando de una estructura muy particular. De manera general, ¿qué es una estructura de datos lineal? Por ejemplo, puedes partir recordando qué es una estructura de datos, una normal, así de la array que has conocido toda tu vida, o la array bidimensional, una array list, eran estructuras de datos. Pero puntualmente hablando, ¿qué es una estructura de datos?
puede ser una estructura que almacena datos como nodos y, por ejemplo, como array que almacena 10 datos que 10 datos por defecto y, y la colección, no, y que sí, colección, creo que sí, la colección, esto se eso sí le das un dato por defecto, pero el array es por defecto te da 10 datos y puedes insertar más de muchos datos. Ya. Puliendo un poco tu concepto, pues sí, en esencia sí. Una estructura de datos es un concepto, en este caso podríamos decir que es una manera de tipificar datos de la siguiente manera. Una estructura de datos te permite a ti agrupar datos. Es decir, a diferencia de una variable normal, no guardas un solo dato. En una estructura guardas todo un conjunto de datos, toda una agrupación de datos. Ahora, ya que tenemos eso claro, volvamos a la pregunta original. ¿Qué es una estructura de datos lineal? Esa palabrita lineal, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué es lineal? Puede ser que tiene su siguiente y su inicio y que va de siguiente, luego el inicio, luego el siguiente, 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 y es una lineal. La idea no está mal. Conceptualmente la idea tiene sentido. Ahí déjame que yo te ayude un poco. Una estructura de datos lineal se le dice lineal porque la relación que existe de dato a dato siempre va a ser de uno a uno. Ya sea que un dato sepa quién va después de él o que el dato sepa quién está antes que él. Pero eso de la linealidad es cuando un dato tan solo sabe o tan solo tiene relación con otro dato. ¿A qué me refiero? Tú no podrías decir que en una estructura el dato A se relaciona con B, C, D y E, porque sería más de uno, y eso está mal. A partir de un dato, la relación tiene que ser uno a uno, ya sea como antecesor o como un sucesor. Por eso es que mantiene linealidad. Por eso se dice que esto es lineal. ¿Listo? Listo. Ahora, hablemos de estructuras particulares. En las estructuras de dato lineal habíamos conocido tres. Partamos con la primera. La primera es la lista de simple enlace. Una lista de simple enlace se define en base a nodos. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir acerca de un nodo? ¿Qué es lo que nosotros queríamos lograr con un nodo? ¿Por qué creábamos una clase nodo? ¿Qué era un nodo para nosotros? Eh, almacena, almacena y añade almacena y añade y también muestra el dato, muestra el dato. Ya, bien. Ahora, espera. Esto era. ¿Qué era el nodo? Ahora, entendido que era el nodo, por qué creamos un nodo, háblame un poco acerca de la lista de simple enlace. Lista de simple enlace. Que de hecho, hablando en la API de Java, es lo equivalente a una linked list. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Desglosa ese concepto de una lista de simple enlace. Una lista de simple enlaces tiene su siguiente y su inicio, que solo que va insertando el inicio, el dato, y luego al siguiente, y y también tiene es vacío y tiene sus métodos que son eliminar, puede tener muchos métodos como insertar,
el tamaño, pero los más necesarios son los insertar y eliminar. Y si es vacío, creo. ¿Ya? Está bien. La idea está bien. Entonces, en cuanto a su estructura, habíamos visto que, bueno, una linked list, una lista de simple enlace, es una estructura de datos que es flexible. ¿A qué nos referimos con flexible? Que no depende de un tamaño inicial, de un tamaño final, no, no, no. Tan solamente depende, o bueno, se va adaptando según sea los datos que almacena, ¿no ve? En este caso particular, habíamos visto que una lista de simple enlace no necesita de espacios contiguos de memoria, sencillamente busca uno libre, crea una referencia, guarda ahí el dato, ¿verdad? Pues bien, en esencia está bien, eso es lo que es una lista de simple enlace. Para terminar, particularmente hablando, ¿me podrías dar un ejemplo de en qué contexto tú podrías usar una lista de simple enlace? Un ejemplo que me podrías dar. Mm, puede ser a ver, mm, es como insertar números, como insertar una cosa que tú quieres. Pues un ejemplo, a ver, un juego. Exacto, un ejemplo, cualquier ejemplo donde tú podrías usar una lista. ¿Qué puede ser? No, no se me viene a la mente, creo que... ¿Ya? Podrías decir, por ejemplo, si tú quieres anotar algo en una agenda, pues puedes simular la agenda como si fuera una lista. Puedes agregar cada nueva nota o cada nueva cosita en tu lista. Podrías hacer otros ejemplos, ¿no? Pero sí, tengo una bolsa que tiene compartimentos, que puede ser como una lista, ¿no? Puedes ir agregando cosas a tu bolsita. Ejemplos más o No, menos así. puede ser de un cuaderno que digamos que yo quiero anotar, no, escribir, hacer mis prácticas y anotar y cuando se acabe al siguiente, cuando se acabe al siguiente, pero si no me gusta uno, lo elimino, o sea, lo arranco, no me gusta mi letra y lo arranco y cualquiera se puede eliminar y, y eso es un ejemplo, eso nomás. ¿Ya? Sirve. Pasemos al siguiente punto. El tercer tema que habíamos visto eran las estructuras de datos no lineales. Entonces, hablando particularmente de esos, ¿qué me puedes contar acerca de las estructuras de datos no lineales? Eh, le- a lo que entiendo se le dice que son no lineales porque pueden tener más de sucesores y antecesores, pero pueden tener muchos sucesores y, y en eso se basa el no lineales. Y los no lineales tienen su, como dije, sucesor, antecesor y pueden ser un árbol donde tiene su derecha e izquierda y donde tú puedes insertar la raíz y las hojas. Ya. Es- Volviendo al concepto de estructura de datos no lineal. Está bien lo que dijiste. A diferencia de las lineales, pues ahora no estoy obligado a una relación 1 a 1.
A partir de un dato puede relacionarse con más de uno, ¿no ve? Ahí pusiste el ejemplo de tener más de un sucesor, más de dos, ¿no ve? Y así. Pues bien, está bien, en esencia, sí. Pasemos a una estructura concreta. Hablemos del árbol, de un árbol. Dentro de los árboles habíamos visto uno particular que era el árbol binario. ¿Qué es un árbol binario? Estructuralmente, ¿qué te propone un árbol binario? Un árbol binario. mm, yo a lo que veo es de que me proponen de que es con, por ejemplo, el inorden, el posorden, o sea, dice primero la derecha, luego la raíz y luego la izquierda. Eso es un árbol binario que también me puede pedir es la altura, el nivel, el, la, ah, y eso es lo que, y uno de sus datos sería su raíz, su, su derecha e izquierda, y, y eso es y eso. Ya. Pues sí, un árbol binario se caracteriza por qué? Por ser una estructura de datos no lineal que es recursiva. ¿Por qué? Un árbol se compone de su raíz, de su subárbol izquierdo, subárbol derecho. ¿Verdad? Pues ese es un árbol binario. No hay mucho más. Puedes hacer algunos recorridos y mucho más. Pasemos al siguiente. ¿Qué me puedes decir o qué diferencia hay entre un árbol binario y un árbol binario de búsqueda? Joven, Ah, yo puedo decir, por ejemplo, el árbol binario de búsqueda es uno donde, donde hay un método donde los menores son a la izquierda, si no me equivoco, y los mayores son a la derecha. Depende de la raíz, el dato de la raíz, y eso nos sirve de la búsqueda binaria para encontrar más rápido el objeto que tú quieres o puedes hacer más mejor. En cambio, la búsqueda binaria, no, sí, árbol binario, en el árbol binario, ah, se llama, en el árbol binario puedes ir por la raíz, por la derecha, por la izquierda y donde tú quieras. Eso es lo que ya. entiendo. Ya en esencia sí. Un árbol binario de búsqueda, a diferencia de un árbol binario normal, te permite almacenar los datos de manera ordenada. ¿No ve? En base a un dato, al dato de la raíz, elementos menores se van a la izquierda, elementos mayores se van a la derecha. ¿No ve? Entonces tenemos eso. Pues bien, ya para ir terminando, lo último que habíamos visto el día de ayer había sido nuestra estructura grafo. ¿Qué es un grafo? ¿Qué nos puedes comentar acerca de lo que es un grafo? Joven Ron. Ah, al- el grafo, a ver, lo que entendí ayer es de que tiene su arista y su vértice y ah, que para encontrar para encontrar con qué se relaciona un dato y puede tener más el grafo creo que puede tener más de como una arista o un adyacente y así puede tener hartos, ¿qué se llama? Se pueden juntar los uno 2 3 se pueden juntar como un triángulo y que eso sería encontrar que de 3 viene 2 2 y uno y de 2 es 2 3 y uno.
pero puede ser de Ya. 3 estés relacionado con cero y 3 estés relacionado con uno. Y ahí se relacionan. Y eso es lo que entiendo. Ya. Habíamos visto que una forma de representarlo era mediante una matriz de adyacencia. ¿Qué es una matriz de adyacencia? Ah, no, no me acuerdo de eso. Una matriz de adyacencia era un array bidimensional que nos servía para hacer una representación a nivel, bueno, para decir qué vértices se relacionan con qué vértices. De esa manera podías indicar las relaciones que hay entre los vértices de un grafo. ¿No ven? Por otra parte, también habíamos visto lo siguiente. Que dentro, bueno, un grafo es un conjunto de vértices y aristas que estructuralmente hablando es como un árbol, con la diferencia que sí tiene ciclos. Es un árbol cíclico. ¿Lo ven? Eso en cuanto a los detalles más importantes. Pues bien, en esencia con eso basta. Hemos recorrido todo lo que son los temitas. Así que aquí puede terminar tu defensa, joven Aaron. Joven Fabricio, tu turno. Ya, buenas Buenas noches. noches. Pues volvamos al principio. La recursividad. De la misma manera. ¿Tú cómo puedes definir qué es recursividad? Recursividad es emplear, bueno, es una alternativa a la sentencia cíclica, bueno, es una sentencia, es algo cíclico, es una alternativa al for y al while, y es como que un método se llama a sí mismo para resolver una acción. Ya. Vamos bien. Dentro de los temas que están dentro de la recursividad, habíamos visto, aparte de la recursividad normal y la recursividad indirecta, hay otros dos. No como tipos de recursividad, sino contextos en los que se aplica recursividad. ¿Cuáles son estos? Habíamos visto fractales. ¿Qué nos puedes decir acerca de los fractales? Los fractales son como, no sé si llamarlo ejercicios, pero en los que o patrones en los que se va repitiendo, bueno, es un problema en el que se repite un determinado patrón. Ya. Con respecto a los fractales, ¿de qué manera, cómo se los relaciona con recursividad? Dijiste, se van repitiendo el mismo patrón, pero ¿cómo se va repitiendo el mismo patrón? Se va repitiendo cíclicamente, o sea, nunca termina. Es como que emplea cada nueva ramificación, emplea a la anterior, a un caso base. O al caso anterior, empezando por un caso base, es como que emplea recursividad. Ya. Sirve. Hemos visto, ¿no? Que existen normalmente imágenes que se les denomina fractales, las cuales a partir de una base, cada nuevo nivel se compone a partir del anterior. Y es de esa manera que se va generando lo que conocemos como recursividad. O bueno, recursividad en fractales. ¿No? Entonces, Sí. eso. Por otra parte, habíamos visto que existe otro tipo. ¿Cuál es ese otro tipo? Bueno, otro contexto donde aplicar recursividad, que era el backtracking. Con respecto al backtracking, ¿qué me puedes decir? El backtracking es como una técnica que busca las soluciones de un problema, pero
evaluando las posibilidades. O sea, en cada momento evalúa todas las posibilidades que tiene. Y normalmente se aplica en estructuras. Ya, bien. El Era como que backtracking, hacía uso de fuerza bruta o algo así. sí, en efecto, es como una fuerza bruta elegante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de backtracking? Cuando hablamos de backtracking nos referimos a que tenemos un problema que puede tener estados. Entonces, nosotros proponemos que vamos a evaluar cada uno de los estados. De esa manera es por eso que se le dice fuerza bruta. ¿Por qué? Porque no es que pienses un algoritmo que te lleve directo a la solución, sino tú dices, evaluemos todos los estados y a ver si nos topamos con la solución. Backtracking tiene esa particularidad, que evalúa sistemáticamente cada posible estado. De tal manera que se llega a soluciones que no, bueno, llega a estados que no son solución, retrocede en sus pasos y evalúa otros. Es por eso que se le llama backtracking. ¿Listo? Sí. Pues bien, está bien, hasta ese punto todo va bien. Pues pasemos al siguiente tema. El siguiente tema que habíamos visto eran las estructuras de datos lineales. De la misma manera, ¿cómo podrías definir tú qué es una estructura de datos lineal? Una estructura de datos lineal es una estructura que cada dato se relaciona de uno a uno. Es como que, por ejemplo, en los nodos, un nodo sabe el que está adelante y el que está atrás, pero no uno que está después. Cada uno se relaciona. Así. ¿Ya? En esencia sí. Un poco afinando la idea, pues es una estructura de datos lineal, es aquella que relaciona los datos de tal manera que un dato tan solo puede tener una relación de uno a uno con otro dato. No más de uno, no una bifurcada ni nada similar. Pues bien, particularmente hablando, habíamos conocido que la más básica es una lista de simple enlace que está definida a partir de un nodo. Pero, aparte de eso, existen otras dos. Existe una que hemos llamado cola y había otra que hemos llamado pila. ¿Me podrías decir algunas características de la estructura cola y otra de las características de la pila? Desglósala, todo tuyo. Y a ver, la cola es una estructura en la que solo se conoce la cabeza. Y es como una lista, como tipo una linked list, pero es como la cola y la lista están como más limitadas porque solo se necesita hacer 3 acciones. Es como que es las mismas que tiene una lista, que es agregar, eliminar y consultar, pero son como, tienen diferentes métodos para realizarlas. Y la cola es como que el primero que, bueno, el dato conocido es solo la cabeza, y es como si quisiera sacarlo, es el primero que entra, es el que sale. Y en la cola es, bueno, el último que entra es el que sale. Y en la cola es al revés. Digo, en la pila. Es el último que entra, el primero que sale, y en la otra es el primero que entra. Bueno, es el que está a la cabeza, el primero que sale. Ya, para ubicarnos mejor en lo que dijiste. En la cola aplica la filosofía del FIFO o del LIFO. First in, first out es la cola, Ya, y la otra es la de last in, last out. ya, está bien. La pila. Genial. Entonces, como dijiste, son estructuras que también son lineales, es más, hasta podrías definirlos en base a una lista, pero que tienen métodos más limitados. ¿Vale? Y eso es importante. ¿Por qué? Su naturaleza hace que tenga justamente métodos limitados
para que esté concentrado en su funcionalidad. ¿Vale? Para las colas o las pilas, según sea el contexto en el que se usen, que justamente sirvan bien para ese propósito, ¿no? Poblar los demás métodos podría resultar algo innecesario. Entonces, llegados a ese punto, para una cola, por ejemplo, agregar y eliminar es como decir offer o pull. Para una pila es como decir push o pop. Particularmente hablando, ¿podrías darnos un ejemplo en un contexto en el que tú usarías una cola y otro en el que usarías una pila? Ya. A ver, una cola lo podría utilizar si me pidieran un programa que en el que pueda, digamos, se pueda hacer pedidos y se tome en cuenta en qué momento pidió la persona su pedido, o sea en un orden específico. Y una pila se podría hacer para, bueno, en un contexto, a ver, si en el mismo caso de un restaurante, la gente pediría igual, pero si se harían reservas y se podría diferenciar las reservas de la gente que llega, y la reserva estaría ahí esperando y la gente que llega es como que lo tomaría. Ya. ¿Y para una pila? Ah, para una pila, para una pila S y para la cola es como en orden. ¿Un ejemplo para una pila? Y a ver, ah, si es como que ingresan muchos datos o no sé, en un banco que entra mucha gente y tú quieres saber cuál es la última persona en entrar. Ya. Se entiende, se entiende. Los casos en los que utilizas una pila, de hecho, suelen ser un poco más particulares. Es complicado pensar un contexto, pero mm, sí existen dichos contextos. Sin embargo, como les digo, va a ser dependiente mucho, mucho, mucho a lo que estás haciendo. Normalmente, como les digo, para aplicar su filosofía del primero en entrar va a ser el último en salir, o el último en entrar es el primero en salir. Hay ejercicios interesantes, ¿no? Cuando, digamos, quieres hacer match en tipos de cosas o quieres emparejar cosas, pueden ser contextos interesantes. Pues bien, con respecto a las estructuras, creo que todo va bien. Continuando, pasemos al siguiente dato. Habíamos visto las estructuras de datos no lineales. ¿Qué me puedes comentar acerca de ellas? Estructuras de datos no lineales. Las estructuras de datos no lineales se diferencian porque es como, digamos, los árboles de un dato, o sea, de una raíz, pueden salir varios ramificaciones. Es como que no simplemente un dato está conectado al anterior y al siguiente, o por posiciones, sino que un dato puede estar relacionado con varios, con como más de dos. Ya. Pasemos a uno particular. Habíamos estado hablando de los árboles. Hemos visto un árbol, el árbol binario de búsqueda, el árbol binario normal. Pero ahora, conceptualmente hablando, un árbol podría ser no binario, es decir, podría ser ternario, cuaternario, o podría tener cualquier cantidad de niveles. Um, Conceptualmente sí, porque el binario es porque se divide de dos cada ramificación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que buscamos en el problema, podría tener más ramificaciones. Ya, pues sí, en efecto, puede tener. Van a ver que en algún momento van a conocer árboles ternarios, cuaternarios, y como les digo, enearios en general. Pues bien, una vez dicho eso,
hablemos de los árboles que sí hemos visto, que eran los árboles binarios y los árboles binarios de búsqueda. ¿Recuerdas que en un árbol binario habíamos dicho que podíamos hacer tipos de recorrido por amplitud y por profundidad? De hecho, es algo que incluso vimos en árboles binarios. Bueno, en el árbol binario normal agregábamos datos por amplitud y recorríamos por profundidad, ¿no ve? Entonces, ¿me puedes comentar un poco qué es un recorrido por amplitud y qué es uno por profundidad? Y a ver, uno por amplitud es cuando se recorre el árbol de manera, o sea, por niveles, que se complete todo un nivel y que recién después se haga el siguiente. Y por profundidad es como que se complete una parte, digamos una ramificación, y luego vaya a la siguiente. Ya. Pues... ya, sí, está bien, está bien. Entonces hablemos ahora en este caso de los recorridos por profundidad. Habíamos conocido tres. Uno que era inorden, preorden, inorden, postorden. ¿Me puedes comentar un poco qué diferencia y similitud había entre los tres? Y a ver, bueno, lo que recuerdo, el preorden era que empezaba en la raíz y luego iba a izquierda y derecha. O sea, tomaba primero en cuenta el dato de la raíz y luego izquierda, derecha. Y el inorden era como que primero iba toda la ramificación de la izquierda hacia el fondo, luego volvía y tomaba el dato, bueno, los datos que estaban ahí, veía si había más, iba hasta la raíz y luego iba iba a la derecha. Ya. Y el posorden era, bueno, no sé cómo definirlo, creo que, bueno, lo que recuerdo era como que como que aplastabas el árbol, y creo que era que iba primero a la izquierda, luego raíz y luego la derecha. Ya. Pues sí, eran los recorridos que habíamos visto, ¿no? Bastante interesantes. Les dije, cada uno es como si simulara sobre el árbol algo bastante particular. Ya sea que, en teoría, ¿no? Quisieras ver nivel a nivel, otro era como si aplanaras el árbol y demás cosas, ¿no ve? Pues bien, pasemos a lo siguiente, a los árboles binarios de búsqueda. ¿Me podrías decir qué es un árbol binario de búsqueda? Y a ver, un árbol binario de búsqueda es como que ejecuta la misma función que un árbol normal, pero sirve pero aplica la búsqueda de acuerdo a sus ramificaciones. ¿La búsqueda o la inserción? La intención Exacto. es como que tiene llaves y busca bueno, es como que de acuerdo a la posición, no sé cómo explicarlo. Ya. De acuerdo al valor de la raíz, si el elemento que quiere ingresar es mayor o menor, lo manda o a izquierda o a derecha, según sea el caso. ¿A ver? Sí. Listo. Entiendo la idea, no te preocupes. Pues bien, eso en cuanto a... Eso en cuanto a los árboles binarios de búsqueda. Pasemos a nuestro último tema. Bueno, antes de pasar al último tema. ¿Qué particularidad hay en un árbol binario de búsqueda? Imagínate que tú lo utilizas. ¿Por qué sería una estructura que tú decidirías usar? Tienes los datos ordenados. ¿Eso en qué te beneficiaría? Me beneficiaría o sea, de acuerdo a los datos, digamos, si fuera un número o algo así, podría tener el valor de los datos, tipo si un dato
podría comparar, si me dan un valor el usuario, comparar con saber dónde ponerlo, si a la derecha o a la izquierda. Ya. Ya, sirve. Ahora, por último, con respecto a nuestro último tema, que fue el tema de ayer, grafos. ¿Qué es lo que me podrías comentar acerca de los grafos? Bueno, un grafo es más o menos como un árbol, solo que en el árbol está como con ramificaciones, y las ramificaciones tienen acceso a las ramificaciones de abajo, y en el grafo es como que una ramificación puede tener un acceso a a un valor más lejano. Ya. Pues sí, es un Y árbol es un cíclico. árbol cíclico. En resumen es eso. Es un conjunto de vértices y aristas que están relacionados entre sí. ¿Vale? Básicamente es eso. Ya. Pues mucho más tampoco. Te voy a... Sé que el día de ayer te ausentaste, así que tampoco voy a redundar mucho en ese tema. Por de manera general está bien. Pues bien, hasta este punto terminaría tu defensa, ya va siendo hora también. Pues hasta aquí dejo de presentar y particularmente charlemos un poco. Durante esas 3 semanas hemos visto conceptos importantes acerca de lo que es un poco más de programación que sale de lo básico. Tampoco es que llegue a algo avanzado, sino son elementos importantes que hay que conocer, ¿no ve? Por tanto, como recomendación yo les digo, lo importante es practicar. Lo importante es no perder el ritmo, en todo momento seguir ahondando en estos temas, pero hacerlo de manera bastante estratégica, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Con que estudien a su ritmo, estudien de una manera que a ustedes les sirva. ¿Cómo podemos estudiar hallar una forma de estudiar esto? Les voy a ir compartiendo páginas, también sitios web que son bastante interesantes, ¿no? Que te proveen ejercicios. Lo importante, como les digo, es ver de qué manera puedes ir aplicando todo aquello que estás aprendiendo ahora. Y eso normalmente es aplicándolo en ejercicios, ¿no? Y ya sean ejercicios en la vida real o ejercicios son netamente prácticos o académicos, cualquiera sirve. Entonces, hasta este punto, nuevamente, chicos, felicitarlos por haber concluido de manera bastante satisfactoria este curso. Nuevamente, decirles, para mí ha sido un honor haber sido su instructor durante estas 3 semanas. Entonces, nada más que recomendarles, cuando ustedes prosigan con su estudio, con esto, pues las recomendaciones de siempre, ¿no? Hay en el lado divertido. No tiene sentido, digamos, obligarte o forzarte a hacer algo. Siempre encuentren el lado divertido, al menos en su caso particular, donde su carrera tiene que ver con la programación. Van a ir dándose cuenta que hay cosas que quizás les guste más que otras, y eso es lo importante, de tal manera que sepas en qué cosas puedes desenvolverte de mejor manera o no. Pero particularmente hablando en temas relacionados a programación, haya una manera que a ti mismo te entretenga, de tal manera que no te frustre. ¿Listo? Como les digo, va a haber ocasiones en las que aprendas temas que quizás no entiendas, que sean difíciles o demás, pero a pesar de eso, se van a dar cuenta que es llevadero si realmente es algo que te apasiona. ¿Listo? Hasta aquí entonces, sería conmigo, dejo la grabación.